Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la restauración europea. Recuerda que es aquel proceso inmediatamente después de la caída de Napoleón. Y es que todo este movimiento revolucionario que se había vivido en Francia, que había desatado muchas curiosidades en las personas, había tenido gran cantidad de seguidores y se estaba difundiendo en Europa, era muy perjudicial para las grandes monarquías que ya se habían establecido. Por lo tanto, los países potencias, las monarquías potencias que han derrotado a Napoleón, van a reunirse en lo que nosotros hemos conversado sobre el Congreso de Viena, y se han estipulado algunos puntos que tratan de mantener el orden, restaurar a Europa como era antes, no solamente a nivel territorial, sino también a nivel político y económico. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre algunas ideologías que nacen y que están en debate en esta época debido al proceso de restauración que está viviendo Europa post época napoleónica. La primera de ellas es el liberalismo. ¿Cómo podemos definir nosotros el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Bueno, el liberalismo se puede entender de diferentes maneras, y para eso ustedes van a tener una lectura que ya se los voy a publicar en la plataforma, pero en este caso el liberalismo va a estar guiado tanto en el sentido económico como en el aspecto político. Respecto al aspecto político, el liberalismo pues es una doctrina que se basa principalmente en la libertad individual de la persona, es decir, que tú tienes tus propios conceptos, tú tienes tu propia forma de vida, tú tienes tu propio pensamiento, ¿no? Incluso tu propia religión, ¿no? El liberalismo se puede aplicar a varios aspectos de la vida. En este caso, en el aspecto político, lo que están planteando muchos burgueses, porque esta es una idea burguesa, es el establecimiento de una constitución. De esa manera, quien gobierne no puede hacer lo que se le antoje, sino estar supeditado, estar limitado a un conjunto de normas que tiene que estar obligado a seguir. Además, el establecimiento de un parlamento, es como un congreso, para que esa autoridad sea supervisada, sea orientada, sea pues también sujeto de acusaciones incluso, y no pueda tener el poder absoluto, porque en todo caso estaríamos regresando a la época anterior a la Revolución Francesa. Ya sabemos que las consecuencias fueron una revolución de gran escala, de varios años, más de 10 años. Por lo tanto, lo que plantean en Europa los liberales es copiar en parte el modelo inglés, porque Inglaterra tiene una monarquía constitucional, tiene un parlamento y tiene una constitución. Además, estos liberales de la época plantean las elecciones. Es que las elecciones permiten que la voluntad del pueblo sea escuchada. Anterior a eso, no había elecciones en Europa. Las monarquías, las autoridades se elegían según la dinastía. Y acá se aplicaba, por ejemplo, el mayorazgo, ¿no? En el cual el hijo mayor tenía total facultad de gobernar. La mujer obviamente no tenía muchas posibilidades, en algunos países sí, pero el sufragio, las elecciones, el establecimiento de elecciones, permitía que los burgueses expresen su opinión, expresen lo que ellos desean, lo que ellos piensan. Antes de la Revolución Francesa eso no se hubiera podido dar, no hubiera sido posible. Pero como ya se ha establecido una república en Francia en algún momento, hay otros países que también están tratando de orientar, de ver cómo pueden modificar su monarquía, pero sin alterarla al 100%. Y es que saben y son conscientes, se dan cuenta que si esa monarquía sigue de carácter absolutista, probablemente se dé una revolución más adelante. Además, plantean el laicismo. Eso quiere decir que la iglesia no entre a tallar, no entre a formar parte del aspecto político. La iglesia tiene que servirnos en el aspecto espiritual muy bien, para que guíes tu vida, te da los mandamientos, te enseña
a cosas positivas. No estamos entrando a tallar más al fondo porque también dentro de la Biblia vamos a encontrar cosas muy negativas. Pero a simples rasgos es más un carácter espiritual. Y los liberales plantean que la iglesia no se inmiscuye en asuntos de la política, lo cual está muy bien. Porque en esta época pues el rey gobernaba porque Dios lo mandaba, entonces está teniendo el auspicio y la aprobación de la iglesia católica. Y es todo un conflicto. Y por lo tanto los liberales plantean que la iglesia se separe de la monarquía, del aspecto político, ¿no? Entonces, la burguesía está muy obstinada con ese tipo de pensamiento, mientras que en el aspecto político también les conviene, pues, en el aspecto económico, les conviene porque cuando se plantea la doctrina liberal, ellos dicen, en el liberalismo, cada persona hace sus actividades económicas como más le plazca y el Estado no interviene. Hasta cierto punto está bien, y todo se va a desarrollar muy bien, van a desarrollarse industrias, fábricas, primera y segunda revolución industrial, hasta que en un punto eso colapsa. Ya en la actualidad se sabe que el Estado es necesario como ente fiscalizador y nosotros en economía ya lo hemos visto. ¿Ya? Pero por ahora es la época, y en mediados del siglo XIX, inicios y mediados del siglo XIX, es la época y por lo tanto ese es el liberalismo en sus primeros años. No intervención del Estado en actividades económicas. ¿Qué más quieren los burgueses tan felices? Y esta idea de liberalismo está acompañada del nacionalismo, que es aquel pensamiento, aquella filosofía, aquella doctrina que plantea que los pueblos, las monarquías deben ser organizadas en base a las características generales que tiene la población, a nivel cultural, a nivel racial, a nivel étnico, a nivel idiomático. ¿Eso por qué? Por ejemplo, ¿no? Tanto Italia como Alemania eran monarquías con un nacionalismo muy fuerte. Es decir, los italianos tienen sus propias características, pero luego de la restauración europea, luego del Congreso de Viena, cuando las potencias se reparten los territorios de Napoleón, Italia queda dividida. Lo mismo pasaba en Alemania. Alemania es un grupo social muy unido, muy fuerte, con un gran sentimiento nacionalista, y luego de la restauración europea queda dividida, queda fraccionada. Entonces, es en esta época que el Congreso de Viena pues, se podría decir que es un tipo de antecedente a lo que sería el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque el nacionalismo va a estar presente en estas guerras, ¿no? Y por otro lado, Bélgica y Holanda, que no tenían nada en común, estaban juntos. Entonces, eso es lo que se quería evitar, lo que se quería contrarrestar a través del liberalismo, impulsado siempre por la burguesía. Mientras que la otra ideología que también se da en esta época es el conservadurismo. Y ya con el conservadurismo tenemos pues todo lo contrario, en el cual por ejemplo se pretende establecer cierto estatus y que eso no cambie. Y según ese estatus no todos pueden gobernar. Algunos han nacido para comercializar, otros han nacido para labrar la tierra, otros han nacido para combatir, otros han nacido para velar por el pueblo, para rezar, trabajo más difícil, y otros han nacido para gobernar. Entonces acá, esta ideología de estatus, este pensamiento, esta filosofía de diferenciación de clases sociales, es planteada obviamente por la nobleza, la clase alta, la aristocracia, la iglesia y la alta burguesía. Tú te preguntarás por eso, pero la burguesía no apoyaba la revolución, sí, pero una vez que consiguieron cambiar su forma de gobierno, ya no tenían un absolutismo, tenían una república, ya consiguieron su propósito. Ya consiguieron su propósito. Ahora van a buscar cualquier forma para estancarse ahí y evitar que las masas populares se sigan rebelando. Por más que tengan hambre, por más que les vaya mal económicamente, por más que sufran problemas, enfermedades, etcétera, la burguesía ya consiguió lo que quería. Cambiar el régimen absolutista en el cual no tenía posibilidades para nada y ahora ya puede acceder, al menos en Francia durante la República podía acceder. Y estuvieron en gobierno en un momento como los jacobinos, con Robespierre, con los girondinos, ¿no? Hasta que Napoleón les da golpe de Estado. Por lo tanto, las ideas de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad, pues la igualdad la consiguieron. Con la ciudadanía ahora todos son iguales. La libertad, por eso plantean el liberalismo muchos burgueses. Pero la fraternidad les duró muy poco,
Cuando los burgueses ascienden al poder, se va a hacer una gran separación entre la burguesía alta, que ya quiere dejarlo ahí, que ya se pare, la revolución se acabe, mientras que la burguesía baja aún insiste para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, ¿no? Entonces la alta burguesía se encuentra acá, el, el conservacionismo, ¿no? Conservar cómo fue el modo de vida europeo hasta antes de la Revolución Francesa. Obviamente va a criticar todos los aportes que se han conseguido con la Revolución, todos, 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 desde la República, desde la expansión territorial, desde la constitución civil del clero, todos los aportes de la Revolución. Se opone a todo lo planteado por los liberales, a todos los cambios nuevos, a los cambios radicales. Y acá pues hace mucho, mucho énfasis la iglesia porque no quiere perder su estatus. Imagínate que los pongan a trabajar estos sacerdotes en el campo. ¿No es que todos somos iguales? En cambio no, ellos dicen nuestro estatus nos mantiene como personas que solamente rezan. ¿Y de qué viven? Bueno, hay que pagar un diezmo, pues, ¿no? La gente tiene que pagar un diezmo. Y obviamente pues la nobleza que en algún momento se vio preocupada por la expansión de la revolución, está muy muy ahora interesada en conservar el antiguo régimen, ¿no? Este conservadurismo, según algunos historiadores, va a ser considerado como antecedente y origen del fascismo. Es en esta época que se dan algunos congresos, bueno, algunas reuniones entre los años 1815 y 1830, porque se van a analizar las nuevas situaciones que se están presentando en Europa. Así, por ejemplo, tenemos el Congreso de Aquisgrán, en la cual se hace el análisis de Francia para ver en qué situación está. Y bueno, Francia está bien. Por lo tanto, como quien dice, se le sube de rango y ahora Francia también participa en la dirección política de Europa, como ya lo hacían Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. En el Congreso de Troppau-Leibach, Austria logra el permiso para intervenir militarmente en una revuelta, en una Grecia que se estaba generando en las dos Sicilias, que le pertenece a Italia. Y eso en base al Congreso de Viena que anteriormente se había firmado, pues, ¿no? Se había establecido. Y en el Congreso de Verona, Francia apoya a España para que restauren a Fernando VII, que había sido revocado por una revolución liberal. Y que Fernando VII es en realidad un rey bastante, bastante odiado. Muchos coinciden que es el rey más odiado y el peor monarca que ha tenido España, a pesar de que se le apodó, por ejemplo, el deseado, ¿no? Fernando VII el deseado. Todos deseaban que él gobierne porque Carlos IV había sido una deshonra para la monarquía española por permitir a Napoleón pasar por sus dominios para llegar a Portugal. Saquen a Carlos IV, decía el pueblo, y que pongan a Fernando VII, el deseado, por eso se le llamó, pero una vez que regresó al poder, era un completo, no vamos a decir que no sabía gobernar, sino que se dedicaba más a restablecer el absolutismo, a sus características personales, a sus banalidades personales. Su egocentrismo no le permitió ofrecer mejoras para el pueblo español. Y bueno, Francia va a tener que apoyar a España para que reinstauren a Fernando VII en el poder. Una observación acá, por ejemplo, que Gran Bretaña está un poco disconforme, no participa, recuerda que se ha formado la Santa Alianza y Gran Bretaña no está participando porque no apoya las características del absolutismo y le está preocupando lo que vayan a hacer las demás potencias con América del Sur, porque España ya perdió sus colonias, está a punto de perder sus colonias y América va a ganar su independencia, muchos países están independizándose ya, y eso le preocupa a Gran Bretaña porque los demás países pueden regresar. Europa puede contraatacar contra América y le quita el negocio económico a Inglaterra que quería comercializar con América, ¿no? Y por eso apoya la independencia, incluso la del Perú. Finalmente podemos concluir. Hay una parte de Europa, la parte popular de los pueblos, en la cual se está dando protestas porque quieren seguir avanzando con la revolución, ya no en el aspecto militar, sino con los cambios de la revolución, con las mejoras, sacar el antiguo régimen e instaurar una nueva forma de gobierno. Por eso son exigencias de reformas políticas. Está habiendo cambios en el mapa de Europa y las revoluciones son constantes, como hemos visto en Italia
en España y en otros países. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Cuál es el caso de Rusia? Bueno, ha salido de poder Alejandro I y ha entrado Nicolás I. Y Rusia, pues, con sus características que siempre ha tenido en esta época, se fija más en sus intereses personales. No le importa lo que pasa en Europa, se fija en sus intereses. Por eso que apoya a Grecia en su independencia y logra vencer al Imperio Otomano. Grecia logra su independencia. ¿Para qué? Para que Rusia pueda aprovechar los minerales que tiene Grecia y los variados recursos que tiene Grecia, ¿no? Y por otra parte, la Europa de la monarquía, de la clase alta, organiza congresos con las grandes potencias de Europa para solucionar esas revueltas, esas protestas y poder intervenir militarmente con el apoyo de todas las monarquías en determinados lugares, todo con el fin de mantener todavía vigente el sistema monárquico. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: clase social que no apoya la ideología del conservadurismo, la nobleza, la iglesia o el pueblo. Bueno, si no apoya el conservadurismo, probablemente apoye el liberalismo. Y obviamente la nobleza no se va a encontrar ahí. No quiere dejar su estatus de gobernador, de gobernantes. La iglesia tampoco, al contrario, la iglesia es ultra conservadora. Por lo tanto, el pueblo está casi siempre, casi todo el pueblo, en contra del conservadurismo. Y la siguiente pregunta nos dice: ideología que plantea que los estados debían reunir a individuos que compartieran lengua, raza o cultura. ¿Será el liberalismo, el nacionalismo o el socialismo? Bueno, hay que tener en cuenta que el liberalismo plantea la libertad individual, la libertad política y económica, que no intervenga el Estado en tus actividades, por ejemplo, y no se parece al concepto que nos han dado, ¿no? Más bien se parece al nacionalismo, porque toda esta característica que comparte la gente puede definirse como una nación, por ejemplo, de una manera muy arcaica, obviamente. Y al socialismo lo vamos a ver después, a raíz de las revoluciones industriales que se van a desarrollar en el mundo. Está quedando una exposición pendiente. Las indicaciones lo van a encontrar en la plataforma. Hay que seguir al pie de la letra las indicaciones. No hagamos lo que se nos antoje, porque eso va a ser evaluado. Bien, practiquen, estudien mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.